Damos gracias al Señor porque nos podemos reunir en esta mañana. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de escuela dominical y vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias se renuevan cada mañana y porque nos permites reunirnos a través de este medio para orar, para cantar y para estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que estará en este tiempo de escuela dominical, en su hogar, y que tú, Señor, seas con cada uno de sus corazones, con sus mentes, llenándoles, Señor, de tu presencia y hablándoles, Señor, en este día. Gracias, Señor. Bendícenos y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora les invito a que podamos entonar dos alabanzas y la primera de ellas dice: gracias quiero darte. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, amoroso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más. Amén. Y seguimos cantando al Señor y vamos a decir que dulce es estar en tu presencia. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy.
estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Se une a la melodía angelical, cantando santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angelical, cantando santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Y damos inicio al estudio del día de hoy, que lleva por título Firmes en Cristo. En Cristo, los creyentes nos podemos mantener firmes en medio de todas las adversidades. Esta es nuestra lección número 22. El versículo clave para el día de hoy lo encontramos ahí en 1 Tesalonicenses 3:13. A fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Continuamos entonces el estudio que hicimos la semana pasada, que llegamos hasta el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Hoy continuamos desde el versículo 13 del capítulo 2 en adelante. Espero que hayan podido hacer la lectura que les dejé la semana pasada. Y ahí tenemos el bosquejo de nuestra lección. El primer punto, nos vamos a hablar acerca de fieles en la adversidad. 1 Tesalonicenses 2 del 13 al 20. El segundo punto, aliento en medio de la persecución. 1 Tesalonicenses 3 del 1 al 5. Y el tercer punto, fieles en la adversidad. 1 Tesalonicenses 3 del 6 al 13. Para iniciar ya el estudio, les planteo como introducción la siguiente pregunta. ¿Qué significa mantenerse firme en Cristo? ¿Qué significa mantenerse firme en Cristo?
Lo que vamos a ver en el día de hoy tiene que ver con los tiempos de persecución de la iglesia en Tesalónica. Hay situaciones en el día de hoy que nos hagan dudar de nuestra fidelidad al Señor, que nos hagan tambalear en nuestra certeza de quién es el Señor para nuestras vidas. ¿Qué significa mantenerse firme en Cristo? Y lo que vamos a desarrollar durante la clase tiene que ver con lo siguiente. Primero, significa creer que Él es todo lo que dice ser. Segundo, seguridad total que Él vela, provee y nos da poder para servirle. Y en tercer lugar, es una fe práctica. Mi vida refleja lo que hablábamos en la clase de la semana pasada. Mi vida refleja la fe que digo tener. Veamos el primer punto de nuestra lección y vamos a leer ahí los primeros versículos, del 13 al 16. Sigan la lectura ahí en su Biblia. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, que obra en ustedes los que creen. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues también ustedes han padecido las mismas cosas de sus propios compatriotas, como ellos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Así colman siempre la medida de sus pecados, pero la ira de Dios viene sobre ellos hasta el extremo. Los primeros versículos del 13 al 16. Modelos de perseverancia. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje en el día de hoy con respecto a la iglesia? Pablo agradece a Dios, nos dice ahí en el versículo 13, damos gracias a Dios sin cesar, de manera constante, porque los hermanos en Tesalónica recibieron esta palabra de parte de ellos como palabra de Dios. Si ustedes se recuerdan cuando la lección pasada, Pablo dice, nosotros no vinimos con palabras nuestras, no vinimos con egoísmo, no vinimos con acciones que dieran la honra o el honor hacia nosotros, o que apuntaran su mirada hacia nosotros, sino que nosotros les presentamos a Cristo, ¿no? Parafraseando un poco lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que ellos dieron su vida por presentarles el Evangelio de salvación. Y eso es lo que el apóstol está diciéndoles acá, que él da gracias a Dios porque cuando ellos escucharon la palabra predicada por los apóstoles, la recibieron como palabra de Dios. ¿Ya? Y eso es muy importante. ¿Ah? Y Pablo dice ahí al finalizando el versículo 13, quien obra en ustedes los que creen. O sea, la palabra de Dios que tiene poder para transformar, la palabra de Dios que es la que llega al corazón del ser humano, es la que los hermanos en Tesalónica recibieron. Y Pablo reconoce y da gracias que esa palabra está obrando en el corazón de ellos. ¿Y cómo Pablo puede decir, yo veo que está obrando en el corazón de ustedes? Por lo que dice el versículo 14 en adelante. Porque la iglesia en Tesalónica estaba siendo perseguida, al igual que los hermanos en Judea. Y Pablo les dice, así como ellos mataron al Señor Jesús, como a los profetas, a nosotros, dice Pablo, nos han perseguido, y así también ustedes, los de su propia ciudad, sus compatriotas, dice el versículo 14, les están siguiendo. Entonces el apóstol Pablo dice, ustedes han venido a ser iguales que sus hermanos en Judea que han sido perseguidos. La persecución es un rasgo de la iglesia en Tesalónica, un rasgo que los caracteriza como fieles a la palabra de Dios recibida por ellos. Entonces, por eso Pablo agradece y los muestra como modelos de perseverancia. Y en el verso 16, el apóstol Pablo dice, nos prohibieron hablar a los gentiles. Recordemos que en cada lugar que el apóstol Pablo llegó, y la semana pasada vimos el mapita ahí de su viaje, su segundo viaje misionero, y recuerden que Pablo llegó a Tesalónica, estuvo 3 sábados predicando la palabra, y después tuvieron que salir de ahí porque se levantaron algunos judíos para perseguirles, para oponerse, se fueron a Berea y allá nuevamente los volvieron a perseguir. Entonces Pablo
dice con propiedad en el versículo 16, nos prohibieron hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Pero esa prohibición no los detuvo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Esos que nos persiguen tendrán que enfrentar el juicio de Dios. Tendrán que enfrentar el juicio divino. La ira de Dios, dice el versículo 16, viene sobre ellos hasta el extremo. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo que esos dolores compartidos a causa del seguimiento de Jesús y la consecuencia proclamación del Evangelio son algo real para la iglesia. Para nosotros en el día de hoy quizás no. Nosotros no vivimos persecución por el Evangelio, pero sabemos que en otros lugares del mundo sí, hermanos nuestros, están viviendo esa persecución. Entonces, estos padecimientos, dice el apóstol, los hermanan con los judíos y también los hermanan con los que en el día de hoy están siendo perseguidos por Cristo, ¿ya? Porque sufren esa persecución, ¿cierto? Y el apóstol declara que aquellos que están persiguiendo a los de Tesalónica y así también los que en el día de hoy están persiguiendo a hermanos nuestros en distintos lugares del mundo recibirán y tendrán que enfrentar el juicio de Dios. La ira de Dios vendrá sobre ellos. Fieles en la adversidad. Segundo punto, con regocijo en su fidelidad. Veamos del versículo 17 al 20. Dice así: pero nosotros, hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. Por eso quisimos ir a ustedes, yo Pablo una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Entonces el apóstol Pablo en esta sección está gozándose en el Señor por la fe mostrada por los hermanos de Tesalónica. Y él dice ahí en el versículo 17, estamos apartados por un poco de tiempo, separados. ¿Ah? La palabra que se usa aquí como apartados también quiere decir estar huérfanos. Los dejamos como huérfanos. No los podemos ver, dice el apóstol Pablo, pero nuestro corazón sigue con ustedes. Los dejamos ver de vista, pero no de corazón. Nuestro corazón sigue ahí. Y por eso él dice, procuramos con mayor deseo verles de manera personal. Era el deseo que el apóstol Pablo manifestaba de poder ir a Tesalónica para poder verles. Y él nos dice en este versículo 18 que él lo quiso hacer muchas veces. Pero todas esas intenciones de ir fueron impedidas. Y él aquí dice que Satanás lo impidió. El apóstol Pablo estaba viendo que cada una de las veces que él quiso ir, lo que se oponía a su viaje a Tesalónica, lo que le impedía poder estar con los hermanos era obra del enemigo, era la obra del tentador, era obra de aquel que quiere entrampar la obra de Dios en la vida del ser humano, del príncipe de las tinieblas, ¿cierto? Que quiere siempre ir en contra de lo que Dios quiere hacer en la vida del ser humano. Pero el apóstol Pablo dice que su intención era verles, pero había ese impedimento. Pero, aún así, él se gloría en el Señor, se regocija en el Señor, a pesar de esos impedimentos. Se siente orgulloso de la fidelidad y perseverancia de los hermanos. Y lo dice ahí en el verso 19. ¿Cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? O sea, cuando el Señor venga, ¿de qué nos vamos a gloriar? Dice el apóstol Pablo. ¿De qué nos vamos a gozar? ¿De qué nos vamos a sentir? Vamos a sentir como una corona, un premio. Y les dice ahí al final del versículo 19 y en el 20, ¿acaso no lo son ustedes? La fidelidad en la adversidad de los hermanos de Tesalónica para el apóstol eran un motivo de gozo, de alegría, de orgullo. Y en el verso 20 dice, en efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo.
Se nos dice aquí que el apóstol Pablo tenía la intención de ir a Tesalónica, pero Satanás se lo impidió y él estaba gozoso por la fidelidad. Pero el apóstol Pablo, de igual manera, quiso estar presente en Tesalónica. Vemos el segundo punto. Y antes del segundo punto aquí las preguntas para reflexionar, que se me estaban olvidando. Para reflexionar en este primer punto, de la fidelidad en medio de la adversidad. ¿Qué significa ser un modelo de perseverancia cristiana en toda circunstancia? Describa un momento en que usted ha sentido gozo al ver el crecimiento espiritual y perseverancia de un hermano en la fe. ¿Por qué ha sentido esa emoción? Respuesta a la palabra. Perseverar significa mantenernos fieles a Cristo, cualesquiera que sean las circunstancias, tanto si somos nuevos en la fe como si hemos sido cristianos por mucho tiempo. Los creyentes debemos ser modelos de fidelidad a Cristo. Perseverar también consiste en serle fieles a Cristo a lo largo de los aspectos normales y rutinarios de la vida, y también en los momentos extraordinarios de prueba. Ahora sí, vamos al punto número 2. Y decíamos que al finalizar el primer punto que Pablo declara y dice que Satanás y todas las razones por las cuales él no pudo ir a Tesalónica fueron porque la obra del enemigo le impidió hacerlo. Pero Pablo, de igual manera, quiso estar con los hermanos de Tesalónica. ¿Y cómo lo hizo? Lo vemos ahí en 1 Tesalonicenses 3, 1 y 2. Por lo cual, como no pudimos soportarlo más, nos pareció bien quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe. Entonces, ¿de qué manera el apóstol Pablo buscó un camino alternativo, ya que él no podía ir? Pudo enviar a Timoteo, que como dijimos la semana pasada era el mensajero, quien llevó la carta del apóstol Pablo, de Silas y de él mismo, a nombre mismo de Timoteo. Es él quien lleva la carta a los hermanos en Tesalónica. Entonces aquí Pablo dice, no pudimos soportarlo más. Nos quedamos en Atenas, pero les enviamos a Timoteo. Por eso este segundo punto lleva por título Aliento en medio de la persecución. Timoteo enviado a Tesalónica. Timoteo fue el mensajero. Timoteo fue el que tenía que ver cómo estaban los hermanos, qué estaba pasando con ellos. Y además tenía que, como bien dice el pasaje, su misión era afirmarlos y animarlos en su fe. Pablo no sabía qué estaba pasando. Era necesario que alguien viera qué estaba realmente sucediendo allá. Y el apóstol Pablo dice, y les envió a Timoteo, nuestro hermano. Y hay otros manuscritos más antiguos que dicen, y ministro de Dios. Recordemos que después Pablo le escribe una carta, dos cartas a Timoteo, reconociendo su liderazgo y su pastorado en medio de una comunidad de fe. Y aquí el apóstol Pablo lo reconoce como hermano y colaborador de él, como ministro del Evangelio. Y la misión de Timoteo era afirmarlo y animarlos en su fe. ¿Ya? Recordemos que los hermanos estaban siendo perseguidos, como vimos en el punto anterior, y era necesario que alguien los ayudara a que se afirmaran en Cristo, que afirmaran su fe en Cristo, y que se animaran a seguir adelante en medio de las dificultades. Y esto nos da un modelo de relación de un mentor y un discípulo. Todos aquellos que somos mayores o con más tiempo en el Evangelio, nos podemos transformar en un mentor, nos podemos transformar en un discipulador. Y como discipulador tenemos esa labor que le encargaron a Timoteo, afirmar y animar a aquellos más pequeños en su fe, para que crezcan en el Señor, sigan caminando en el Señor y que las dificultades de la vida no los dejen a mitad de camino. Segundo punto en este punto de aliento en medio de la persecución. Frente a la adversidad. Leemos del 3 al 5 del capítulo 3 de
Primera de Tesalonicenses. Dice, para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que hemos sido puestos para esto. Porque cuando aún estábamos con ustedes, les predecíamos que habríamos de sufrir tribulaciones, y así ha acontecido, como bien lo saben. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, lo envié para informarme de la fe de ustedes, no sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Entonces, el apóstol Pablo les recuerda que la vida cristiana tiene dificultades. Les recuerda las tribulaciones presentes y las por venir. Y les dice, cierto, ahí en el versículo 3, que la preocupación de enviarle a Timoteo para que les afirmara y les animara en su fe era para que nadie sea turbado en medio de estas tribulaciones. Para que la fe no decayera, para que no fueran turbados los hermanos de Tesalónica. El apóstol también dice que les predecíamos, cuando estuvimos con ustedes les decíamos, va a haber dificultades, van a haber pruebas, van a haber tribulaciones. Nosotros mismos venimos de sufrir tribulaciones, y además los hermanos de Tesalónica no solo escucharon de las tribulaciones pasadas de los apóstoles, sino que vieron de primera fuente, en primer lugar, podríamos decirlo así, ahí en vivo y en directo, cuando los judíos se levantan en Tesalónica y persiguen a Pablo y a los apóstoles, ¿cierto? Y ellos tienen que salir rumbo a Berea. Entonces, el apóstol Pablo dice, cuando estuvimos con ustedes les predecíamos que iban a sufrir tribulaciones. Y lo están viendo, lo están viviendo. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesús ahí en Juan 16:33. Que nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero también nos dice que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Y el animar y fortalecer a los hermanos más pequeños en la fe significa recordarles que en este mundo tendremos aflicciones, pero que Cristo venció, que Él ya venció y que nuestra fe debe estar cimentada en Él. Entonces Pablo envía a Timoteo para saber cómo están en medio de esas tribulaciones. Y como dice el versículo 4, el versículo 5, por esta razón, como no pude soportarlo más, lo envié. ¿A quién? A Timoteo, para informarme de la fe de ustedes. ¿Cómo lo están pasando mis hermanos de Tesalónica? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Están soportando la prueba? ¿Están soportando la tribulación? No vaya a ser que el tentador los haya tentado, dice el versículo 5, y que nuestro esfuerzo sea en vano. Entonces, Pablo necesitaba saber cómo estaban enfrentando los hermanos esta dificultad, estas pruebas, estas tribulaciones. Preguntas para reflexionar. ¿Por qué es importante que los cristianos maduros fortalezcan y ayuden a nuevos creyentes? ¿Por qué es importante reconocer que las persecuciones contra los cristianos son una realidad? ¿De qué manera ha sufrido usted oposición a su fe y cómo ha enfrentado esa situación? Respuesta a la palabra. No debemos dejar solos a los que se acaban de convertir a la fe en Cristo para que ellos se fortalezcan en su fe. Necesitan la comunión, la instrucción y el apoyo de cristianos firmes para afirmarse ellos también en Cristo y poder enfrentar las tentaciones, las pruebas que sufrirá su fe y las hostilidades contra su fe. Ahora vamos al tercer punto de nuestra lección, la intensa intercesión de Pablo. Consuelo en medio del sufrimiento. Y leemos capítulo 3, versículos 6 al 9. Pero ahora Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes, y de que siempre tienen buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos, tal como nosotros también a ustedes. Por eso
hemos sido animados por ustedes, hermanos, por medio de su fe, en toda nuestra necesidad y aflicción, porque ahora vivimos, si efectivamente están firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios con respecto a ustedes en recompensa por todo el gozo con que nos regocijamos por causa de ustedes delante de nuestro Dios? En esta parte de la lección vemos cómo el apóstol Pablo está agradeciendo el ya haber recibido respuesta. Timoteo regresó con las buenas nuevas, regresó con las buenas noticias. Ya Pablo tiene su corazón lleno de alegría, nos dice acá el pasaje, ¿cierto? Porque las buenas noticias que tienen son buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Qué maravilloso cómo los hermanos se mantuvieron firmes en su fe. Y qué alentador para el apóstol saber de que sus hermanos de Tesalónica estaban soportando la prueba. Y no solo soportándola, recordemos la clase pasada, sino que dando testimonio a la comunidad, dando testimonio a otros lugares de que han permanecido fieles, su fe y su amor. Y también les ha ayudado a mantenerse en el camino del Señor y seguir adelante. Y también el apóstol Pablo recibe con alegría las noticias de que se acuerdan de buena manera, tienen buenos recuerdos de ellos en el tiempo que estuvieron ahí con los hermanos en Tesalónica. Y así como Pablo tiene deseo de verles, los hermanos de Tesalónica también tienen deseos de verlo a ellos, a Pablo y a Silas. Entonces, como bien decíamos, esas buenas noticias traen consuelo al corazón de Pablo y de Silas, ya que Timoteo es el portador de la buena noticia, y eso los animó, y esa necesidad que ellos tenían de saber cómo estaban los hermanos era respondida, y por eso el versículo 8 dice, porque ahora vivimos. O sea, se sentían muy angustiados, se sentían muy mal por no saber cómo lo estaban pasando los hermanos en Tesalónica. Y el verso 8 declara y dice el apóstol, ahora nos sentimos vivos. Si efectivamente están firmes en el Señor, si la noticia que Timoteo nos trae, nos sentimos vivos por lo que ustedes han soportado en este tiempo. Y esta sección termina con el apóstol Pablo declarando palabras de gratitud, pero en realidad dice el versículo 9, ¿qué puedo decir? ¿Qué acción de gracia puedo dar? Por lo que Timoteo me ha contado, me ha dicho que ustedes están haciendo. ¿Qué acción de gracias puedo dar? No hay palabras para referirme el gozo y el gozo que siento por ustedes. Qué maravilloso es cuando sabemos que nuestros hermanos que están pasando alguna prueba crecen en su fe y avanzan en su caminar y siguen adelante y no dan pie atrás. Eso es lo que está sintiendo. Si usted lo ha sentido alguna vez por algún hermano, eso es lo que está sintiendo el apóstol Pablo por sus hermanos en Tesalónica. Y sigue el apóstol Pablo manifestando su oración. Y aquí en los versículos 10 al 13 dice, de día y de noche imploramos con mucha instancia a fin de verlos personalmente y completar lo que falta de su fe. Que el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro Señor Jesús, nos abra camino hacia ustedes. El Señor los multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes, a fin de confirmar el corazón de ustedes, irreprensible, en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. En estos versículos finales del capítulo 3, el apóstol Pablo eleva una oración. En el versículo 9, terminando la sección anterior, vemos que el apóstol comienza una acción de gracias, pero no sabe qué decir. Está tan contento y gozándose de la fe y de la fidelidad de los hermanos que han estado firmes en Cristo, que no sabe qué decir. Pero de igual manera levanta una oración y dice que de día y de noche ha estado orando, porque su deseo es poder verles. ¿Y cuál es la razón de poder verles?
no solo compartir en sus hogares, no solo pasar un momento grato con ellos, sino que la misión que los lleva a orar para estar con los hermanos es completar lo que les falta de su fe. O sea, seguir ayudándoles en su crecimiento espiritual. Eso es lo que el apóstol Pablo anhela y ora en el día, en ese momento. Además, en esa oración el apóstol Pablo pide algunas cosas y aquí las puntualizamos. Pide, y sigue siendo su anhelo, que Dios abra camino hacia ellos. Él quiere ir a Tesalónica. ¿No? Él quiere ir a Tesalónica. La forma de hacerlo fue a través de Timoteo. Ahí pudo estar. Pero aún él dice que que el Señor abra caminos para estar con ustedes. ¿Qué otra cosa pide en oración? Pide por los hermanos de Tesalónica para que se multiplique y abunde el amor entre ellos. De ellos para otros, y del apóstol Timoteo y Silas para los hermanos. Y dice, y para con todos. O sea, la petición que el apóstol está haciendo es que el amor de Dios se multiplique en sus corazones para que lo transmitan a todos los que están a su alrededor. Es una oración que nosotros también debiéramos tener día a día. Que el amor de Dios fluya de parte nuestra para con todos. Y ahí llegamos al versículo final, que es nuestro versículo clave del día de hoy. A fin de confirmar el corazón de ustedes, irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Por un corazón irreprensible, eso es lo que pide el Señor. Cuando venga el Señor, Él los encuentre con un corazón irreprensible, un corazón en santidad, que su firmeza en Cristo, su caminar, su enfrentar las tribulaciones y pruebas no falla a último momento, sino que su corazón esté irreprensible en santidad hasta que el Señor vuelva, hasta que el Señor regrese. Esa oración tiene el apóstol para los hermanos de Tesalónica y es la oración que nosotros también podemos elevar unos por otros. Preguntas para reflexionar este último punto de nuestra lección. ¿Qué valor tiene el cultivo de una sensación de gozo por el progreso espiritual de los demás? ¿Y cómo puede usted expresar ese gozo de maneras palpables? ¿Cuáles son los temas y las necesidades que suelen ocupar su tiempo de oración y en qué necesita centrarse más? ¿Qué indica esto acerca de su vida de oración? Respuesta a la palabra. Es bueno que le demos gracias a Dios por nuestros hermanos en la fe de Cristo y nos regocijemos por ellos. También es bueno que nuestra intercesión por los demás sea parte de nuestra oración diaria. Y por último, les invito a que podamos orar por la iglesia perseguida. Y aquí vamos a ver lo que nuestro hermano Víctor nos compartió a mitad de semana, por si alguno no lo vio, no lo leyó. Y lo traigo a colación porque justamente esta lección nos habla de eso, de los hermanos que están viviendo persecución. Y como decíamos, nosotros no vivimos persecución. ¿Ah? Podemos tener algunas dificultades, podemos tener a alguien que no comparta nuestra fe, que nos diga alguna pesadez, pero no sufrimos persecución. Pero en otros lugares del mundo, como ya hemos dicho, sí hay hermanos sufriendo persecución. Y quiero que veamos estas 5 situaciones. Hogares de cristianos Hmong destruidos. Una familia de cristianos Hmong regresaban a su hogar una tarde y encontraron su casa destruida. Cuando la familia llegó a Cristo, sus parientes se preocuparon de que los espíritus ancestrales se ofenderían, por lo que un día, cuando la familia se encontraba fuera, los parientes destruyeron su hogar esperando que ellos dejaran la aldea. En cambio, un pastor habló con el líder de la aldea y le persuadió para permitir que la familia se quedara. Los cristianos en el área más tarde trabajaron juntos para reconstruir el hogar de la familia. Oremos para que Dios les use como testimonios en su comunidad. El reino de Dios avanzando un alma a la vez. Cientos de grupos pequeños se están reuniendo en casas a lo largo de Afganistán para estudiar la Biblia utilizando el método de contar historias, de acuerdo a un obrero de Voz de los Mártires. Los grupos pequeños han sido efectivos específicamente en alcanzar a las mujeres, que en Afganistán se encuentran limitadas mayormente a estar en el hogar.
Las redes sociales, los cuales pueden colocar la Biblia en las manos de personas que nunca han leído la palabra de Dios, es otro medio de alcance efectivo. Aún así, muchos grupos étnicos y lingüísticos no tienen todavía acceso a las escrituras en su idioma. Oremos por aquellos que están involucrados en la traducción de la Biblia, su impresión y distribución. Oremos también por aquellos que están compartiendo el Evangelio casa a casa. Refugiado permanece fiel en medio de las dificultades. Abdalá, un refugiado sirio en el Líbano, se mantiene firme a su fe en Cristo a pesar de sufrir el desempleo, encontrarse sin hogar y sufrir la persecución de parte de miembros musulmanes de su familia. Aunque su padre era un maestro del Islam comprometido, Abdalá fue atraído al cristianismo desde temprana edad. Él contó que se resistió a su primera visita a una mezquita, lo cual lo dejó con una sensación de fuego venía a mi rostro, como si demonios estuvieran frente a mí. Abdalá adquirió su primera Biblia después de que su padre falleciera, pero su madre no lo aprobó. Cuando mi madre, de 90 años de edad, vio la Biblia, se desmayó, dijo. Sus hermanos tiraron la Biblia y forzaron a Abdalá a realizar un viaje de peregrinación a Arabia Saudita. Luego, cuando estalló la guerra en Siria en 2011, la familia se mudó a el Líbano, donde Abdalá compró otra Biblia. Él, sin embargo, ha tenido dificultades para encontrar trabajo debido a su fe en Cristo. Aunque tengo muchos problemas, decidí bautizarme hace un año, contó Abdalá. Realmente he enfrentado muchas situaciones duras y he quedado sin hogar, pero nunca dejaré mi fe. Oremos por Abdalá y agradezcamos a Dios por la forma en que Él ha obrado en su vida. Judíos mesiánicos acosados por ultraortodoxos. Judíos mesiánicos en la ciudad de Arad han enfrentado permanente hostigamiento de parte de un grupo de judíos ultraortodoxos, pero se encuentran agradecidos de que su interacción más reciente fuera más pacífica. Una gran población de judíos ultraortodoxos vive en Arad y algunos grupos a menudo se reúnen a las afueras de los lugares de reunión mesiánicos para maldecir e insultar a quienes entran al edificio. Hace unos pocos meses atrás, miembros de un grupo extremista judío espió las casas de miembros de una congregación mesiánica, anotando los números de patente de sus vehículos. En enero, 2 hombres ultraortodoxos visitaron el recinto de reunión mesiánico, tomando fotografías del interior de este y de los obreros en ese lugar. El 22 de febrero, un pequeño grupo de ultraortodoxos se reunieron a las afueras del lugar de reunión antes de un servicio, pero en vez de insultar a los asistentes, simplemente trataron de persuadirlos para que no asistieran. Los judíos mesiánicos utilizaron la oportunidad para orar por los hombres y explicarles que Jesús es su Mesías. Oremos para que quienes acosan a los judíos mesiánicos vengan a la fe en Jesucristo. Y por último, iglesia en Java Central forzada a cerrar. La policía, oficiales locales, vecinos y miembros del Consejo de Clérigos Musulmanes de Indonesia interrumpieron el servicio del domingo en la mañana del 16 de febrero para demandar que el servicio fuera detenido. Cuando el pastor valientemente les dijo a los manifestantes que él hablaría con ellos después del servicio, el grupo le permitió continuar. Cuando el pastor se reunió con la policía después del servicio, los vecinos se reunieron fuera del recinto para pedir el cierre de este, a pesar de que la iglesia había obtenido permiso legal en el 2017. El pastor verbalmente convino en que, mientras tanto, dejaría las actividades cristianas. Oremos por los líderes de la iglesia mientras determinan cuál es el mejor curso de acción. Oremos para que los miembros de la iglesia no teman reunirse para adorar a Dios. Tome un momento para orar antes de continuar viendo este video. Puede ponerle pausa y orar al Señor. Luego de orar vemos este llamado al discipulado. Esta lección insiste en la importancia de mantenerse firmes en Cristo. Que le sigamos fieles sin que nos importen las hostilidades que esto cause. Recuerde el relato de Abdalá, sin trabajo, perseguido, sin casa. Pero él es
uno de los que va a recibir estas palabras del Señor. Siervo bueno y fieles. Al final de su vida terrenal, Pablo declaró: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si nosotros podemos ser fieles a Cristo, es porque Él nos es fiel a nosotros. De hecho, su fidelidad es una poderosa fuente de aliento para nosotros. Y ya, ir finalizando, repetimos nuestro versículo clave. A fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 3:13. Amén. ¿Y qué se nos viene para la próxima semana? Santidad y esperanza. Y hay que leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Ejercicio de memorización. Nuestro texto clave. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Y eso está en Primera de Tesalonicenses 4:7. Y ya para finalizar nuestra escuela dominical del día de hoy, les invito a entonar el himno número 236, Cuando combatido por la adversidad. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece esa cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies te lleven tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el polvo es oro que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Y con esta alabanza les animo a seguir adelante en el Señor y que nos reencontraremos en una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga. Oremos al Señor. Gracias, Señor, porque tú nos acompañaste durante este tiempo de escuela dominical. Gracias por los cánticos, gracias por tu palabra, y ayúdanos a cada uno de nosotros para poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.